Pantalla en negro. Silencio absoluto. Luego, el sonido lejano de una guitarra flamenca que se rompe en mitad de una nota. Un golpe seco. Silencio otra vez. Durante meses las calles de Triana dejaron de ser un barrio. Se convirtieron en territorio de miedo. No hubo explosiones. No hubo tiroteos en mitad del día. No hubo sirenas rugiendo entre los callejones de madrugada. Lo que ocurrió en Triana entre 1983 y 1984 fue algo distinto, algo más silencioso, más lento, más humano, y precisamente por eso mucho más aterrador. Fue una vendetta, una cadena de odio, de orgullo herido, de viejas deudas que nunca se cobran del todo, que fue creciendo en los bares y en los portales y en los susurros de las noches de verano sevillano, hasta que ya nadie pudo detenerla. Esto no es la historia de un asesino en serie. Esto no es la historia de un crimen perfecto. Esto es la historia de un barrio que se fue destruyendo a sí mismo. Persona a persona, noche a noche, silencio a silencio. Y cuando todo terminó, Triana ya no era el mismo barrio que había sido antes. Nunca volvió a serlo. Para entender lo que ocurrió en Triana, hay que entender primero qué era Sevilla en 1983. No la Sevilla de las postales, no la Sevilla de la Giralda y los turistas y la Feria de Abril, con sus farolillos de colores. Esa Sevilla existía, sí, pero había otra Sevilla debajo. Una Sevilla que bullía de tensiones, de frustración acumulada, de una pobreza que llevaba décadas enquistada en ciertos barrios, y que la democracia, recién llegada, todavía inestable, no había conseguido aliviar. España llevaba apenas 8 años de democracia. 8 años desde la muerte de Franco. 8 años desde que la gente empezó, muy despacio, a respirar diferente. Pero respirar diferente no significa vivir mejor, no de forma inmediata, no en los barrios que más lo necesitaban. En 1983, la tasa de desempleo en España rozaba el 22%. En Andalucía era aún mayor. En los barrios obreros de Sevilla, en esos callejones que nadie visita, la cifra era simplemente devastadora. Hombres de 30, 40 años que habían trabajado toda su vida en la construcción, en los talleres, en las obras del río, se encontraban de repente sin nada, sin trabajo, sin perspectiva, sin ningún lugar a donde ir excepto el bar de la esquina. Y en el bar de la esquina, en Sevilla, se resuelven muchas cosas, o se complican mucho más. La Sevilla de 1983 era una ciudad que vivía en una especie de euforia contradictoria. Por un lado, había una sensación real de libertad nueva. La gente salía, la gente bebía, la gente hablaba en voz alta de cosas que antes solo se decían en susurros. Los bares estaban llenos hasta las 3 de la madrugada. La música sonaba desde los patios. Las mujeres llevaban ropa que 10 años antes habría escandalizado a medio barrio. Pero, por otro lado, bajo esa superficie de fiesta y de apertura, había algo oscuro moviéndose. La heroína había llegado a los barrios populares españoles con una brutalidad que nadie había anticipado. No era un problema de ricos. Era un problema de calles estrechas y de pisos sin calefacción, y de jóvenes que no veían ningún futuro y que encontraban en aquella sustancia terrible una forma de no tener que pensar en ello. En Triana, como en la Macarena, como en el Cerro del Águila, como en Pino Montano, la heroína estaba haciendo un daño silencioso e imparable. Familias enteras que se desmoronaban desde dentro. Padres que no reconocían a sus hijos. Hijos que robaban a sus propias madres. Una generación entera que se fue consumiendo despacio,
en portales oscuros, en descampados junto al río, en habitaciones con las persianas siempre bajadas. Ese era el contexto, esa era la ciudad. Y dentro de esa ciudad estaba Triana. Triana era, y sigue siendo, un mundo aparte. Siempre lo ha sido. Desde antes de que existiera la palabra barrio, Triana ya tenía identidad propia, orgullo propio, leyes propias. El Guadalquivir la separa físicamente del resto de Sevilla, y esa separación geográfica siempre ha sido también una separación psicológica. Los de Triana no son sevillanos que viven al otro lado del río, son trianeros. Y eso, en aquel barrio, significaba algo muy concreto. Significaba que los problemas de Triana se resolvían en Triana. Sin policía si era posible. Sin jueces si era posible. Con las reglas no escritas que todos conocían y que nadie tenía que explicar porque se aprendían desde niño, en los portales y en los bares y en los corrales de vecinos donde 5 familias compartían un mismo patio lleno de macetas y de ropa tendida al sol. Las calles de Triana, en 1983, tenían esa mezcla particular de belleza y decadencia que solo existe en los barrios con historia. Fachadas blancas que en otro tiempo fueron espléndidas y que ahora mostraban grietas y descascarillados y manchas de humedad en los bajos. Azulejos de cerámica en los zócalos que nadie había limpiado en años. Portales oscuros con bombillas desnudas que parpadeaban. Callejones tan estrechos que 2 personas con los brazos extendidos podían tocarse las manos desde las aceras de enfrente. Y los bares de Triana en los años 80 eran algo especial. No eran establecimientos de hostelería, eran instituciones sociales. Eran el parlamento del barrio, el juzgado del barrio, la iglesia del barrio, para aquellos que no frecuentaban la iglesia de verdad. Eran el lugar donde se sabía todo antes de que ocurriera y donde se comentaba todo después de que hubiera ocurrido, donde se hacían tratos y se rompían amistades y se declaraban guerras que nunca se declaraban oficialmente, pero que todo el mundo reconocía desde el primer momento. El mostrador de mármol manchado, el suelo de baldosas con serrín, las fotos enmarcadas de toreros y de figuras del flamenco en las paredes amarillentas por el humo de décadas de tabaco negro, el televisor en la esquina siempre encendido, pero que nadie miraba, las tapas de cazón en adobo y de carne mechada que el dueño preparaba desde las 7 de la mañana. El sonido constante de las conversaciones y de los vasos y de alguien que siempre en algún rincón estaba discutiendo algo con alguien. En esos bares es donde empezó todo. O más exactamente, en esos bares es donde empezó a ser visible lo que llevaba tiempo cociéndose debajo. Porque lo que ocurrió en Triana entre 1983 y 1984 no nació de la nada. Nunca pasa eso. Las vendetas no nacen de la nada. Nacen de capas y capas de rencor acumulado, de humillaciones que se recuerdan aunque nadie las mencione, de fronteras invisibles que todo el mundo conoce y que un día alguien cruza y entonces ya no hay manera de volver atrás. Hay barrios que tienen la capacidad de absorberlo todo, de digerir el conflicto, de rebajarlo, de convertir el odio en algo manejable que se queda flotando en el ambiente, pero que no explota. Triana durante muchos años había sido uno de esos barrios, pero en 1983 esa capacidad empezaba a agotarse. Las tensiones que se acumulaban en el barrio tenían varias capas, y para entenderlas hay que hablar de las familias. No de apellidos concretos, porque esto es una reconstrucción de hechos que afectaron a personas reales y a sus descendientes,
muchos de los cuales siguen viviendo en Sevilla, pero sí de las dinámicas, de cómo funcionaban las lealtades y los conflictos en un barrio como aquel. En Triana había grupos de familias que llevaban generaciones viviendo en las mismas calles, que se habían casado entre sí, que habían trabajado juntas, que habían compartido duelos y bodas y bautizos durante décadas. Esas redes de lealtad eran, en muchos sentidos, la verdadera estructura social del barrio, más reales que las instituciones, más efectivas que la policía, más respetadas que cualquier ley escrita. Pero esas redes también podían convertirse en trampas. Porque en una red así, cuando algo se rompe, no se rompe entre dos personas, se rompe entre dos grupos enteros. Y los grupos tienen memoria, y los grupos tienen orgullo, y los grupos no perdonan con la misma facilidad con que perdona un individuo que ha decidido seguir adelante con su vida. El primer conflicto que documentaron años después los investigadores y los periodistas que intentaron reconstruir aquellos meses comenzó, como tantas cosas en Triana, en un bar. Era el verano de 1983. Un verano especialmente caluroso, incluso para Sevilla, donde el calor es casi una identidad cultural. 40 grados a mediodía, el asfalto blando, los perros durmiendo en cualquier sombra disponible, la gente moviéndose despacio, sin prisa, aplastada por una temperatura que convertía cualquier esfuerzo en algo heroico. Por la noche, sin embargo, el barrio resucitaba. Las calles se llenaban después de las 10. Las puertas de los bares estaban abiertas de par en par, y la luz amarilla y el ruido de las conversaciones y el olor a tabaco y a manzanilla y a frituras se derramaban hacia la calle. Los niños jugaban en los callejones hasta bien pasada la medianoche, porque sus madres preferían tenerlos a la vista en la calle que encerrados en pisos sin aire acondicionado, donde el calor era insoportable. En uno de esos bares, en esas noches de agosto, donde el calor nocturno de Sevilla es casi tangible, se produjo el primer incidente. No fue espectacular. No hay incidentes espectaculares al principio. Al principio siempre hay algo pequeño, una discusión, unas palabras de más, alguien que se siente insultado, alguien que no puede dejar pasar lo que acaba de escuchar, porque dejarlo pasar sería, en el código del barrio, una forma de humillación pública que no puede permitirse. La discusión aquella noche de agosto fue sobre dinero, como casi siempre. El dinero, o más exactamente la falta de él, era el combustible de casi todos los conflictos de Triana en aquellos años. No se hablaba de grandes cantidades, se hablaba de deudas pequeñas, de favores que se habían hecho y que no se habían devuelto, de negocios informales, porque en Triana, como en todos los barrios pobres de la España de los 80, había una economía informal completamente paralela a la oficial. Y en esa economía, las deudas no se cobraban en los juzgados, sino en la calle, que habían salido mal y de los que alguien tenía que hacerse responsable. Esa noche de agosto hubo gritos. Gritos que el dueño del bar intentó callar pidiendo calma, poniendo las manos en el mostrador, diciendo que ya está, que eso se arregla hablando, que todos eran del barrio, que todos se conocían, que no hacía falta llegar a más. No llegaron a más. Esa noche, no. Pero los hombres que se habían enfrentado en ese bar salieron a la calle con algo diferente en los ojos, algo que no era solo el calor y no era solo el alcohol. Era esa mirada particular que tiene la gente cuando ha decidido algo, aunque todavía no sepa exactamente qué ha decidido.
Los vecinos que estaban en el bar aquella noche lo recordarían después. Años después, cuando los periodistas y los investigadores empezaron a hacer preguntas, varios de ellos mencionarían ese momento, esa mirada, esa sensación de que el ambiente había cambiado de repente, como cambia el aire antes de una tormenta. Pero en agosto de 1983, nadie imaginaba todavía lo que se avecinaba. Nadie quería imaginarlo. En los días siguientes, el barrio siguió con su vida. Los bares siguieron llenos. Los niños siguieron jugando en los callejones. Las mujeres siguieron hablando en los portales, con la frescura que buscaban saliendo de los pisos calientes. Los hombres siguieron jugando al dominó en las mesas de plástico de la terraza del bar de la plaza. Pero algo había cambiado, algo muy sutil, casi imperceptible. Pero los que vivían en aquel barrio y llevaban toda su vida aprendiendo a leer sus señales lo notaron. Había una distancia nueva entre ciertos grupos, una forma de mirar que no estaba antes. Cuando los hombres de una familia cruzaban la calle y se encontraban con los de la otra, el saludo era más corto, más seco. No había gesto de mano, no había pregunta por la familia, solo un asentimiento de cabeza, apenas perceptible, que significaba te he visto y tú me has visto, y los dos sabemos dónde estamos. Las mujeres lo notaron antes que nadie. Las mujeres de Triana siempre lo notaban antes, porque las mujeres eran las que vivían en el barrio de verdad. Los hombres entraban y salían, iban al trabajo, iban al bar, desaparecían. Pero las mujeres estaban en los portales y en los mercados y en la cola de la panadería, y entre ellas circulaba una información constante y precisa sobre el estado emocional del barrio que no aparecía en ningún periódico y que ninguna autoridad registraba, pero que era completamente real. Y en ese verano de 1983, las mujeres de Triana empezaron a hablar menos de ciertas cosas. Cuando una de ellas preguntaba por alguien, las demás respondían con evasivas, con un gesto de la mano que significaba mejor no meterse, con una mirada rápida a los lados antes de bajar la voz para decir algo que inmediatamente después de decirlo se retractaba o se matizaba o se enterraba bajo una frase de cambio de tema. Ese es el primer síntoma. Cuando en un barrio como Triana la gente empieza a hablar menos, es porque algo en el ambiente les dice que las palabras pueden ser peligrosas, que lo que se diga puede llegar a oídos equivocados, que en este momento el silencio es más seguro que la conversación. Y cuando el silencio se instala en un barrio que normalmente vive del ruido, de la conversación constante, del comentario y el contracomentario, y la opinión sobre todo y sobre todos, ese silencio dice más que cualquier palabra. Agosto pasó. Septiembre llegó con algo de alivio en la temperatura, aunque en Sevilla el calor se resiste hasta bien entrado octubre. Los niños volvieron al colegio. Los hombres que habían estado parados durante el verano intentaron buscar algún trabajo de temporada. Las mujeres retomaron sus rutinas y el conflicto, en apariencia, se había disuelto. Pero no se había disuelto. Nunca se disuelven estos conflictos, solo se comprimen, se hacen más densos, más concentrados, más pequeños y más pesados al mismo tiempo, como una piedra que alguien lleva en el bolsillo sin decirle a nadie que está ahí. En octubre de 1983 hubo un segundo incidente. Esta vez no fue en un bar, fue en la calle, a plena luz del día. En una de esas calles estrechas de Triana, donde los balcones de las casas de enfrente están tan cerca que en los pisos altos
la gente puede pasarse cosas de mano en mano desde el otro lado. Dos hombres. Una conversación que empezó en voz baja y que en menos de 2 minutos dejó de ser una conversación para convertirse en algo que varios vecinos, asomados desde sus balcones, presenciaron con esa mezcla de horror y fascinación que produce ver en directo algo que sabes que no debería estar ocurriendo. No hubo violencia física aquella tarde de octubre, pero hubo amenazas, y en Triana las amenazas no son palabras vacías, son compromisos. Cuando un hombre de Triana le dice a otro lo que le dijo aquella tarde, delante de testigos, en una calle estrecha donde todo el mundo puede escuchar, está diciendo algo que no puede desdecir, porque si lo desdice, si al día siguiente actúa como si aquellas palabras no se hubieran dicho, habrá perdido algo que en ese mundo es más difícil de recuperar que el dinero o la salud. Habrá perdido el respeto. Y sin respeto, en aquel barrio, en aquel mundo, en aquella Sevilla de 1983, un hombre no era nada. Los vecinos que presenciaron aquel enfrentamiento cerraron sus balcones. Algunos llamaron a sus hijos, que jugaban en la calle, y les dijeron que subieran, que ya era tarde, que mañana saldrían. Aunque no era tarde, aunque todavía había 2 horas de luz, porque los niños no tenían que ver aquello, y porque los adultos necesitaban un momento para procesar lo que acababan de presenciar y para tomar la decisión, silenciosa e individual, pero completamente unánime, de no haber visto nada. Noviembre de 1983. El frío sevillano no es el frío del norte, pero tiene su propia forma de entrar en los huesos. Las fachadas blancas de Triana amanecen húmedas. La niebla del Guadalquivir sube por las calles algunas mañanas y se queda flotando entre los edificios durante horas. Los bares huelen más que nunca a café recién hecho y a tabaco y a la humedad de la ropa mojada de los que entran huyendo de la llovizna. Es en esos meses de invierno cuando Triana se encoge sobre sí misma, cuando las calles se quedan más silenciosas y los grupos se juntan en espacios más reducidos y las conversaciones se vuelven más íntimas, más cercanas, más susurradas. Y en ese ambiente de intimidad forzada por el frío, los rencores circulan con más facilidad, porque el calor dispersa, el frío concentra, y lo que se había comprimido durante el verano y el otoño empezaba ahora a hacer presión. Las amenazas del mes de octubre no habían quedado en nada, o más exactamente, no habían quedado en nada visible. Pero por debajo, en ese estrato invisible donde se mueven las cosas reales de un barrio como Triana, habían puesto en movimiento toda una maquinaria de lealtades y de obligaciones que funcionaba con una lógica implacable. Cuando un hombre de Triana es amenazado públicamente, su familia lo sabe, sus amigos lo saben, los hombres que le deben favores lo saben, y todos ellos, sin que nadie tenga que decírselo explícitamente, sin que haya ninguna reunión formal ni ningún acuerdo firmado, empiezan a posicionarse, a tomar partido, a dejar claro, con pequeños gestos y pequeñas acciones, que sólo los iniciados saben leer, de qué lado están. Y del otro lado ocurre exactamente lo mismo. Es así como 2 personas que tienen un conflicto se convierten en 2 grupos que tienen un conflicto. Y 2 grupos que tienen un conflicto en un barrio pequeño, donde todo el mundo se conoce y donde las calles son compartidas y los bares son compartidos y el mercado es compartido, son mucho más peligrosos que 2 individuos, porque la energía del conflicto se multiplica y se retroalimenta, y ya no depende solo de la voluntad de las 2 personas originales,
sino de la inercia de dos grupos que han puesto su orgullo en la balanza. Durante noviembre y diciembre de 1983, Triana vivió en esa tensión que aún no había explotado, pero que todos sentían. Los negocios neutrales, los bares que intentaban ser de todos, los comerciantes que vendían tanto a unos como a otros, empezaron a notar que esto ya no era posible, que el barrio se estaba dividiendo de una forma que no era explícita, pero que era absolutamente real, que había horas del día y rincones del barrio que pertenecían a unos y horas y rincones que pertenecían a otros, y que meterse en el territorio equivocado, en el momento equivocado, no era algo que nadie pudiera permitirse ya de forma inocente. Hay un relato que circuló durante años entre los vecinos más viejos de Triana. No es verificable en su totalidad, pero captura algo verdadero sobre el ambiente de aquellos meses. Un hombre que regentaba un pequeño taller de reparación de coches en una callejuela cercana al río contaba que durante aquellos meses de finales de 1983 hubo varios días en los que abrió el negocio por la mañana y encontró que alguien había estado rondando por los alrededores durante la noche. No había daños, no había nada roto, pero había señales, pequeñas señales que solo una persona del barrio, alguien familiarizado con ese lenguaje no verbal de los conflictos de Triana, podría reconocer. Una marca en la persiana, un rastro en el suelo, algo movido de su sitio habitual. No eran amenazas directas, eran recordatorios de que alguien sabía dónde estabas, de que alguien te tenía en mente, de que la normalidad de tu vida cotidiana, tu taller, tu horario, tu rutina, era conocida y estaba siendo observada. El hombre del taller no fue a la policía. Claro que no fue a la policía. Ir a la policía habría sido, en el código del barrio, una traición a las reglas no escritas que todo el mundo respetaba. Además, ¿qué iba a decir? ¿Que habían movido un cubo de aceite de su sitio? ¿Que había una señal en la persiana que él creía que era una amenaza, pero que objetivamente podría ser cualquier cosa? Lo que hizo fue hablar con los hombres de su entorno, los hombres que eran de su lado, por decirlo de alguna manera. Y esa conversación se convirtió en otra conversación, y esa otra conversación generó respuestas, y esas respuestas generaron nuevas tensiones. Así funciona la espiral. Así siempre ha funcionado. En enero de 1984, el conflicto dio un salto cualitativo. Ya no era solo tensión. Ya no era solo miradas y silencios y señales en las persianas. Hubo una agresión, no mortal, no todavía, pero seria suficiente para que todos en el barrio entendieran que el umbral había sido cruzado, que ya no estaban en el territorio de los conflictos que se resuelven solos, que se disuelven con el tiempo y con la distancia y con el sentido común. Estaban en otro territorio. Un hombre resultó herido. Los detalles exactos de ese primer enfrentamiento físico son, décadas después, difíciles de establecer con certeza. Las personas que lo presenciaron no hablaron entonces con nadie que lo registrara oficialmente. Las que sí hablaron lo hicieron de forma fragmentada y contradictoria, como suele ocurrir con los testimonios sobre sucesos violentos en comunidades cerradas, donde nadie quiere verse implicado en nada. Lo que sí es claro es que la agresión de enero de 1984 cambió la naturaleza del conflicto de forma irreversible. Porque una cosa es la tensión verbal, la amenaza, el gesto, el territorio marcado de forma simbólica, y otra cosa completamente distinta es la sangre. La sangre hace las cosas concretas.
Las hace reales de una manera que los gestos y las palabras no pueden igualar. La sangre obliga a tomar decisiones que antes era posible aplazar indefinidamente. Y en Triana, en enero de 1984, la sangre ya había aparecido. El hombre herido recuperó. Pero el barrio no, porque ahora había algo que vengar. Hay una cualidad particular en el miedo de un barrio. No es el miedo de un individuo, que es íntimo y personal y puede mantenerse en privado. El miedo de un barrio es colectivo y por eso es diferente. Se nota en cosas pequeñas, en la velocidad con que la gente camina por las calles cuando se hace de noche, en la frecuencia con que los portales se cierran de golpe, en la ausencia de esa conversación en voz alta que antes llenaba los rincones de Triana a cualquier hora, en la mirada que todo el mundo pone cuando alguien que no reconocen entra en su bar. En los primeros meses de 1984, Triana empezó a vivir con ese miedo. No era pánico. El pánico es explosivo y se consume rápido. Esto era algo más duradero y más corrosivo. Era una vigilancia constante, una tensión de fondo que no desaparecía ni de día ni de noche, una conciencia continua de que el barrio en el que habías vivido toda tu vida, el barrio que conocías en cada rincón y en cada cara, había dejado de ser un lugar completamente seguro. Los niños notaban que algo pasaba, aunque no supieran exactamente qué. Los niños siempre lo notan. Sus padres los llamaban antes. Sus madres los miraban diferente cuando salían a jugar. Había calles por las que ya no se les dejaba pasar. Había horas en las que sin explicación se les decía que era mejor quedarse en casa. Y los niños, que no tenían el vocabulario adulto para nombrar lo que sentían, pero que tenían la sensibilidad para percibirlo, aprendieron rápido que ciertas preguntas no debían hacerse. Los bares, que habían sido el corazón de la vida social del barrio, se vaciaban antes. La gente que antes se quedaba hasta las 2 o las 3 de la madrugada empezaba a marcharse a la 1. A medianoche, algunos a las 11. Y cuando se marchaban, no lo hacían de forma espontánea y ruidosa como antes, con los saludos y las bromas y los planes para el día siguiente. Se marchaban callados, en grupos pequeños, mirando a los lados antes de salir a la calle. El dueño de uno de los bares más concurridos de la zona, un hombre que llevaba 20 años en el mismo local y que conocía a todos los que entraban por su puerta, contaba después que fue en esos meses cuando empezó a tener la sensación de que su bar había cambiado de naturaleza, que ya no era un lugar de reunión, sino un lugar de tránsito, que la gente ya no iba a estar, sino a aguardar algo que nadie sabía exactamente qué era, pero que todo el mundo presentía que estaba llegando. Las paredes del bar escuchaban conversaciones que no se completaban, frases que se cortaban en mitad cuando alguien nuevo entraba por la puerta, temas que se abandonaban de repente para sustituirlos por otros más neutros, más seguros, un lenguaje de miradas y de gestos que había sustituido a las palabras en los intercambios más importantes. Fuera de los bares, en las calles de Triana, había otra señal inconfundible de que el barrio estaba cambiando. La policía. La policía española de 1984 no era la policía de hoy. Seguía siendo, en muchos sentidos, la policía de la transición. Hombres que habían aprendido a ejercer su trabajo durante el franquismo y que estaban adaptándose con mayor o menor éxito a las reglas nuevas de la democracia. Una institución que en barrios como Triana era vista con una desconfianza profunda y ancestral, fruto de décadas de relación conflictiva
entre las fuerzas del orden y las comunidades obreras y marginales de las ciudades andaluzas. Cuando la policía empezó a aparecer con más frecuencia por ciertas calles de Triana, los vecinos lo interpretaron de formas diferentes según su posición. Los que estaban más directamente involucrados en el conflicto lo vivieron como una presión adicional, como ojos que vigilaban no solo para proteger, sino también para registrar, para recopilar información, para hacer más difícil cualquier movimiento. La presencia policial en el barrio no los tranquilizaba, los hacía más cautos. Y ser más cauto, en ese contexto, no significaba rebajar el nivel del conflicto, significaba planificarlo mejor. Los vecinos que no tenían nada que ver con nada, los que solo querían vivir en paz en el barrio donde habían nacido, vivían la presencia policial con una ambivalencia incómoda. Por un lado, sentían que algo estaba siendo vigilado, que había una protección que antes no existía. Por otro, la presencia de coches patrulla en sus calles, de agentes paseando por rincones donde nunca antes habían puesto el pie, les recordaba constantemente que su barrio se había convertido en un lugar de conflicto, que algo había cambiado de forma fundamental. Y eso, en sí mismo, era una forma de violencia. No la violencia de los puños o de los cuchillos, la violencia más sutil y más duradera de ver transformado el lugar que te pertenece, de sentir que tu barrio ya no es tuyo de la misma manera que lo era antes. Los rumores, mientras tanto, se multiplicaban. En un barrio donde el silencio se había instalado como norma de supervivencia, los rumores ocuparon el espacio que antes llenaban las conversaciones directas. Circulaban de forma tortuosa, pasando de boca en boca con una rapidez asombrosa, pero también con una distorsión constante que hacía casi imposible saber qué parte era verdad y qué parte era el producto del miedo colectivo que magnificaba todo. Se decía que había habido más enfrentamientos de los que se sabía, que los heridos de enero no eran los únicos, que había hombres que llevaban semanas sin aparecer por el barrio y nadie sabía exactamente dónde estaban ni por qué se habían ido. Se decía que el conflicto tenía raíces más profundas de lo que la mayoría pensaba, que no era solo por dinero, que había una historia detrás, una historia de años o de décadas, de agravios que venían de muy atrás, y que el dinero era solo la excusa más reciente, la última capa de una cebolla cuyo centro era algo más oscuro y más personal. Se decía que habría más violencia, que lo de enero era solo el principio. Y la gente que escuchaba estas cosas en los portales y en las colas del mercado y en los susurros del bar los absorbía y los procesaba, y los añadía a su propia sensación de que algo grave se estaba acercando. Y esa sensación, colectiva y constante, alimentaba a su vez los rumores, que crecían y se hacían más oscuros y más insistentes. Era un círculo de miedo que se alimentaba a sí mismo. Y mientras ese círculo giraba, las semanas pasaban y la tensión se acumulaba, y los hombres que estaban en el centro de todo aquello hacían sus propios cálculos y tomaban sus propias decisiones en espacios donde los vecinos normales del barrio no podían ver ni escuchar. La primavera de 1984 llegó a Triana. Con ella llegó el calor, que en Sevilla nunca tarda demasiado en hacerse notar. Las azaleas empezaron a florecer en los patios. Los niños volvieron a las calles con más energía. Los bares pusieron de nuevo sus terrazas. Y hubo un momento, breve e ilusorio, en que pareció que la tensión había aminorado, que el barrio estaba volviendo a algo parecido a la normalidad. Fue solo una ilusión.
porque en esos mismos días de primavera, mientras las flores abrían en los patios y el Guadalquivir llevaba más agua que en meses y la ciudad olía a azahar por las noches, los hombres que estaban en el centro de ese conflicto estaban tomando decisiones que ninguna flor y ningún perfume de primavera iba a poder detener. Hay momentos que dividen el tiempo en antes y después. En la historia de un barrio, esos momentos existen igual que existen en la historia de una vida o de un país. Un momento que todo el mundo que lo vivió recuerda exactamente de la misma forma. Recuerda dónde estaba. Recuerda qué estaba haciendo. Recuerda el sonido que escuchó, o la cara que vio, o la palabra que alguien pronunció para decírselo. Para Triana, ese momento llegó en la primavera de 1984. No vamos a dar fechas exactas, no vamos a dar nombres, no porque los hechos no estén documentados, sino porque detrás de cada nombre hay familias. Hay personas que llevan décadas conviviendo con esa historia. Hay hijos que crecieron sin padres y padres que enterraron a hijos y hermanos que aprendieron a vivir con una ausencia que nadie les había pedido que aceptaran. Lo que sí podemos decir es cómo ocurrió, no en los detalles explícitos, que no son necesarios para entender la historia, sino en la atmósfera, en lo que el barrio vivió aquella noche y los días que siguieron, en lo que significó para Triana que la violencia que había estado construyéndose durante meses se materializara de repente en algo irreversible. Fue de noche. En Triana, casi todo lo importante ocurre de noche. La ciudad de día es una cosa. La ciudad de noche es otra completamente distinta. De día hay demasiados ojos, demasiada gente moviéndose, demasiados testigos involuntarios. De noche, en cambio, las calles estrechas de Triana se vacían de una forma particular. Las sombras entre las farolas amarillas se hacen más profundas. Los sonidos se propagan de forma diferente, más nítidos y al mismo tiempo más confusos, sin el ruido del día que los absorbe. Fue de noche, y fue en una de esas calles donde las fachadas blancas se vuelven grises bajo la luz artificial y donde el sonido de los pasos retumba de una manera que hace que siempre sepas cuándo alguien se acerca, pero nunca estás seguro de desde qué dirección. Hubo un encuentro que no fue accidental, que había sido buscado de una forma u otra por al menos uno de los que estaban ahí. Un encuentro que fue el resultado de semanas y meses de tensión acumulada, de amenazas y de señales y de rumores y de decisiones tomadas en silencio en lugares donde nadie más podía escuchar. Y cuando ese encuentro terminó, una persona no siguió caminando. El barrio lo supo antes que la policía. Así funciona Triana, así funciona cualquier barrio con esa densidad humana y esa red de conexiones. La información viaja por canales que no tienen nombre, pero que son absolutamente eficaces. Alguien vio algo, o alguien escuchó algo, o alguien encontró algo que no debería estar ahí. Y esa información empezó a moverse de puerta en puerta, de teléfono en teléfono. Los teléfonos fijos de los pisos, que en 1984 no todos los hogares tenían, de ventana abierta a ventana abierta, hasta que en cuestión de horas la noticia había llegado a todos los rincones del barrio. La muerte había llegado a Triana, no de forma abstracta, no como estadística o como noticia de periódico, sino de la forma más concreta y más brutal posible, con nombre, con cara, con la imagen de alguien que la mayoría de los vecinos del barrio había visto en algún momento, en el bar, en la calle, en el mercado,
en alguno de esos contextos cotidianos que hacen que en un barrio como Triana nadie sea completamente un extraño para nadie. La reacción del barrio fue, en un primer momento, de incredulidad. El cerebro humano tiene dificultades para aceptar de forma inmediata que algo que lleva meses siendo una amenaza abstracta se ha convertido de repente en una realidad concreta. Había habido tensión, había habido miedo, había habido los rumores que decían que algo grave estaba por venir. Pero la mente se protege. La mente convierte esas señales en algo manejable, en algo que puede existir como posibilidad sin tener que existir como hecho. Y entonces el hecho ocurre, y la incredulidad dura un momento, solo un momento, porque después llega el miedo. No el miedo difuso de las semanas anteriores, el miedo real, el miedo que tiene una textura diferente cuando ya no es anticipatorio sino reactivo, cuando ya no estás temiendo que algo ocurra, sino procesando que ha ocurrido. Las mujeres de Triana, que habían sido las primeras en intuir que algo grave se estaba preparando, fueron también las primeras en reaccionar, no con palabras, con acciones concretas, domésticas, inmediatas, llamar a sus hijos, cerrar las puertas con doble llave, bajar las persianas, llamar a los familiares que vivían en otras partes del barrio para saber si estaban bien, si estaban en casa, si estaban a salvo. Los hombres que no estaban directamente involucrados en el conflicto se quedaron en silencio. El silencio particular de los hombres del barrio, cuando procesan algo que está fuera de su control y sobre lo que saben que no pueden hacer nada sin meterse en un territorio en el que no quieren meterse. Un silencio que mezcla el dolor genuino por lo ocurrido, la rabia de ver su barrio convertido en esto, y el cálculo frío y muy consciente de que en este momento la mejor estrategia es no ver nada, no saber nada, no decir nada. Porque en Triana, en 1984, meterse era peligroso. Ser testigo era peligroso. Incluso tener una opinión pública sobre lo que estaba ocurriendo podía ser peligroso. Si esa opinión llegaba a los oídos equivocados y se interpretaba como una toma de partido. La policía llegó. No inmediatamente, porque la información tampoco llegó a ellos de forma inmediata. En el barrio nadie llamaba a la policía con facilidad. Llamar a la policía en Triana, en 1984, era un acto cargado de consecuencias sociales que la mayoría de los vecinos no estaban dispuestos a asumir. Significaba exponerse. Significaba convertirse en alguien que había hablado con las autoridades. Y en ese ambiente de tensión y de conflicto, ser alguien que había hablado con la policía podía tener consecuencias que nadie quería que tuvieran. Así que la policía llegó tarde. Y cuando llegó, encontró lo que siempre encuentra en estas situaciones. Un escenario del que nadie había visto nada, en el que nadie sabía nada, en el que nadie tenía información que pudiera ser útil para una investigación. Una pared de silencio colectivo, que no era malicia ni complicidad. O no solo eso, sino también miedo. El miedo elemental de las personas que saben que hablar puede traerles consecuencias que el Estado no va a poder protegerles de afrontar. Los agentes que trabajaron en el caso aquella noche recordarían después la sensación particular de llegar a un escenario donde era evidente que muchas personas sabían más de lo que decían y donde era igualmente evidente que ninguna de esas personas iba a compartir ese conocimiento de forma voluntaria. Era una investigación que empezaba ya en desventaja. Y mientras la policía hacía su trabajo en el escenario de los hechos, el barrio procesaba en silencio
lo que había ocurrido. Y en ese silencio, en ese procesamiento colectivo que ocurría detrás de las puertas cerradas, y en los susurros de los portales, y en las llamadas de teléfono que se hacían con cuidado de no ser escuchados, algo importante estaba ocurriendo. Los que estaban directamente involucrados en el conflicto estaban tomando decisiones. Decisiones sobre qué hacer a continuación. Decisiones que el resto del barrio aún no conocía, pero que estaban tomándose ya, en aquellas primeras horas después de que la muerte hubiera llegado a Triana. Y esas decisiones iban a cambiar todo. La comisaría de policía de Triana, en 1984, era un edificio que llevaba décadas absorbiendo todo el peso específico del barrio. No era un lugar elegante, era un lugar funcional y desgastado, con mesas de madera llenas de arañazos y archivadores metálicos que nunca cerraban del todo bien y fluorescentes que parpadeaban con una regularidad irritante. Las paredes tenían ese color indefinido que tienen las paredes de los edificios públicos cuando llevan demasiado tiempo sin pintar. El café que se hacía en la pequeña cocina interior siempre sabía a quemado. Pero era un lugar que conocía a Triana. Los agentes que estaban destinados allí conocían el barrio. Habían trabajado en él durante años. Conocían las caras y conocían los nombres y conocían la topografía social del lugar con una precisión que ningún extraño podría adquirir en poco tiempo. Sabían qué bares eran de quién. Sabían qué familias tenían qué historia. Sabían cuándo alguien mentía, no porque tuvieran pruebas de la mentira, sino porque conocían el contexto en el que esa mentira se producía. Y eso, en principio, debería haber sido una ventaja. En la práctica fue también un problema. Porque conocer un barrio como Triana, desde dentro, significa también conocer sus reglas. Y una de las reglas fundamentales de Triana era que ciertos tipos de información no fluyen hacia las autoridades. Que hay una frontera invisible entre lo que el barrio sabe y lo que la policía puede saber, y que cruzar esa frontera, como informante, como testigo, como persona que habla cuando se supone que no debe hablar, tiene consecuencias que la policía no puede neutralizar. Los agentes que llevaron la investigación inicial del caso sabían todo esto, y sabían que en ese contexto su trabajo iba a ser extraordinariamente difícil. Las primeras jornadas de investigación fueron, como suele ocurrir en estos casos, una combinación de trabajo técnico, de recopilación de información forense y de entrevistas a posibles testigos que resultaban invariablemente frustrantes. No porque la gente fuera hostil de forma explícita. La hostilidad explícita es en cierto modo más fácil de manejar. Lo que los agentes encontraban era una cooperación superficial y vacía. Gente que respondía a todas las preguntas, pero que nunca decía nada. Que describía lo que había visto con una vaguedad tan perfectamente calibrada que resultaba casi imposible distinguir entre lo que genuinamente no recordaban y lo que habían decidido no decir. No vi nada. Estaba en casa. A esa hora ya había cerrado. No conozco a esa persona. No sé de qué me está hablando. Frases que los investigadores escucharon decenas de veces en aquellas primeras jornadas. Frases que, en otro contexto, podrían haber sido verdad. Pero en ese contexto, en un barrio del tamaño de Triana, donde todo el mundo conoce a todo el mundo, y donde las calles son tan estrechas que es casi imposible que ocurra algo sin que alguien lo presencie, la acumulación de esas frases construía una narrativa que era precisamente la ausencia de narrativa. Un muro de silencio perfectamente construido,
sin rendijas. Había, sin embargo, información que sí era accesible. La información forense. Los datos objetivos que no dependían de lo que la gente quería o no quería decir. Y esa información, procesada con las capacidades técnicas que tenía la policía española de 1984, empezó a construir una imagen del caso. Una imagen incompleta, con lagunas enormes, pero una imagen. Lo que la investigación fue perfilando en aquellas primeras semanas era la existencia de un conflicto que tenía historia, que no había surgido de la nada, que estaba enraizado en dinámicas del barrio que venían de meses atrás, quizás de más tiempo, y que involucraba no solo a los directamente implicados en los hechos de esa noche, sino a toda una red de relaciones y lealtades que se extendía por buena parte de Triana. El problema era que conocer la existencia de ese conflicto no era suficiente para construir un caso judicial sólido. En la España de 1984, el sistema judicial todavía estaba adaptándose a las reglas de la democracia. Las garantías procesales eran más robustas que durante el franquismo, pero los recursos técnicos de la policía y la fiscalía eran limitados. No había bases de datos integradas, no había comunicación fluida entre cuerpos de seguridad de diferentes provincias. El trabajo de investigación dependía en gran medida de la capacidad de los agentes para construir una red de informantes y para conseguir que alguien, en algún momento, decidiera hablar. Y en Triana nadie hablaba. Hubo interrogatorios. Hubo personas que fueron citadas a declarar. Hubo un proceso formal que se desarrolló con la lentitud burocrática característica del sistema judicial de la época. Pero cada interrogatorio producía la misma respuesta. Cada declaración era una variación sobre el mismo tema. No sabía nada, no había visto nada, no tenía información que pudiera ser útil. Los investigadores no se rendían. Hacían su trabajo con la paciencia que requieren este tipo de casos, sabiendo que en algún momento, si seguían tirando de los hilos disponibles, algo cedería. Alguien hablaría. Alguien cometería el error de decir algo que no debía. Alguien, bajo la presión del miedo o del remordimiento o de su propia situación legal, decidiría que cooperar con la investigación era menos peligroso que no hacerlo. Pero ese momento tardaba. Y mientras tardaba, el tiempo pasaba. Y mientras el tiempo pasaba, el conflicto en el barrio no estaba esperando a que la investigación policial llegara a sus propias conclusiones. Porque en Triana, en 1984, la investigación que importaba no era la de la policía. Era la que estaban haciendo los propios involucrados. Su propia reconstrucción de lo que había ocurrido. Sus propias conclusiones sobre quién era responsable. Su propio proceso para decidir qué hacer a continuación. Y ese proceso no tenía los tiempos burocráticos de un juzgado. Ese proceso era mucho más rápido y mucho más brutal. Vendetta es una palabra italiana, pero el concepto que describe no tiene fronteras, es universal. Es tan humano que existe, con distintos nombres y distintas formas, en todas las culturas donde el Estado no tiene el monopolio completo sobre la violencia, donde hay comunidades lo suficientemente cerradas y lo suficientemente autónomas como para gestionar sus propios conflictos con sus propias reglas. En el sur de España, en los barrios andaluces de los años 80, ese concepto existía con toda su fuerza. No se llamaba vendetta. No se llamaba de ninguna forma particular, porque nombrarlo habría sido ya una forma de formalizarlo, y estas cosas no se formalizan. Pero todo el mundo lo reconocía.
Todo el mundo entendía la lógica. Sangre llama a sangre. Agravio llama a respuesta. La deuda que se contrae con una acción violenta no se salda con palabras, ni con acuerdos, ni con mediaciones. Se salda de la única forma que el código del barrio reconoce como definitiva. El problema siempre es que ese proceso no tiene fin natural, porque cuando la deuda se cobra, genera una nueva deuda, y esa nueva deuda genera una nueva respuesta, y esa nueva respuesta genera otra deuda, y así indefinidamente, en una cadena que puede durar años y que va dejando a su paso más heridas y más muertos y más familias rotas de las que nadie, al principio, imaginó que serían posibles. En los meses de primavera y verano de 1984, eso fue exactamente lo que ocurrió en Triana. La muerte de la primavera no quedó sin respuesta. Los hombres que se sentían responsables de vengar esa muerte, la lógica del barrio les decía que lo eran, que tenían esa obligación, que el código que habían respirado desde que tenían uso de razón no les dejaba otra opción. Hicieron sus cálculos. Esperaron. Observaron. Se movieron con una cautela que era el producto de saber que la policía estaba más activa que de costumbre en el barrio. Esperaron a que esa actividad policial disminuyera, como eventualmente disminuye, porque los recursos son limitados y los casos se acumulan y la atención se desplaza. Y cuando la vigilancia aflojó, actuaron. El verano de 1984 en Sevilla fue meteorológicamente un verano normal. Caluroso, seco, con ese cielo de un azul casi violento que tiene la Andalucía de julio, las ferias de los pueblos de alrededor, el olor a fritura de las noches en el río, los ventiladores zumbando en los pisos, las persianas bajadas durante las horas centrales del día para guardar algo de fresco. Un verano normal, excepto en Triana. En Triana, el verano de 1984 fue el verano en que la vendetta se volvió visible, no de repente, no en un solo acto dramático que lo cambiara todo de golpe, sino de forma gradual y acumulativa, como una tormenta que se forma despacio, pero que cuando llega ya tiene toda la fuerza del mundo. Hubo un segundo enfrentamiento grave, luego un tercero, y entre medias una serie de incidentes menores que solos habrían sido poco significativos, pero que en el contexto de lo que estaba ocurriendo adquirían un peso específico enorme, una agresión que podría haber sido un robo, un incendio en una instalación que podría haber sido un accidente, una paliza en una callejuela que podría haber sido un ajuste de cuentas sin relación con nada. Podría. Pero no era. El barrio lo sabía. La policía empezaba a saberlo. Los periodistas que cubrían la crónica negra de Sevilla empezaban a notar que algo estaba ocurriendo en Triana, algo que era más que incidentes aislados, aunque todavía no tuvieran la información suficiente para construir una narrativa completa. Lo que ocurría en Triana en ese verano de 1984 era la manifestación de una lógica que nadie dentro de ella podía detener ya. Porque ese es el problema de las vendettas. No es que las personas involucradas sean malvadas de forma abstracta. No es que sean incapaces de razonar o de sentir o de entender las consecuencias de sus acciones. Es que están atrapadas dentro de una lógica que tiene su propia inercia, que tiene sus propias reglas, que impone sus propias obligaciones. Un hombre de Triana que en 1984 era consciente de que la violencia iba a continuar y que iba a haber más muertos y que eso iba a destruir familias y a arruinar vidas. Ese hombre, a pesar de ser consciente de todo eso, no podía simplemente salirse de la lógica en la que estaba metido.
porque salirse significaba traicionar a los suyos. Significaba abandonar a las personas que dependían de él, a los hombres que le debían lealtad y a los que él debía lealtad, a la familia en el sentido más amplio del término, que le había dado su identidad y su lugar en el mundo, y que ahora necesitaba que él estuviera a la altura de lo que esa identidad y ese lugar exigían. Significaba, en el código de ese mundo, dejar de ser quien era. Y muy poca gente es capaz de hacer eso, incluso cuando lo que eres te está destruyendo. Los meses de verano de 1984 fueron los más tensos que Triana había vivido en décadas. Los vecinos, que no tenían ninguna implicación directa en el conflicto, vivían en una especie de estado de alerta permanente. Habían aprendido a moverse por el barrio con una conciencia nueva del espacio y del tiempo, a saber qué calles evitar, a qué horas, a reconocer cuando el ambiente de un bar o de una esquina se tensaba de repente y había que marcharse sin preguntar por qué, a desarrollar una especie de sexto sentido para el peligro que antes no habían necesitado tener. Los comerciantes del barrio veían cómo su clientela cambiaba, cómo ciertos clientes dejaban de aparecer, cómo otros llegaban con una urgencia y una tensión que hacía que comprar lo que necesitaban y marcharse fuera lo único que querían hacer. Los curas de las parroquias de Triana, que tenían sus propias redes de información y que escuchaban cosas en la sacristía y en la puerta de la iglesia que nunca llegarían a ningún informe policial, empezaron a ver en sus fieles algo que reconocieron como miedo colectivo. La clase de miedo que hace que la gente busque consuelo en rituales y en oraciones que de otra forma no habrían frecuentado. Y los médicos del ambulatorio del barrio comenzaron a ver pequeños signos de algo que hoy llamaríamos estrés postraumático colectivo, pero para lo que en 1984 no existía ese nombre: insomnio, problemas digestivos, dolores de cabeza que no respondían a tratamiento. La somatización del miedo en los cuerpos de personas que no podían hablar de lo que sentían, pero que lo llevaban físicamente. Era un barrio enfermo, no de una enfermedad que tuviera diagnóstico médico, de una enfermedad social, de un trauma que se estaba produciendo en tiempo real y que no tenía aún palabras para ser nombrado. Hay una noche que todos los que vivían en Triana en ese verano de 1984 recuerdan. No porque en esa noche ocurriera necesariamente el hecho más grave de todos, sino porque fue la noche en que el barrio entero entendió, de forma simultánea y colectiva, que esto había llegado a un punto del que no había retorno. Era agosto. El calor era, como siempre en agosto en Sevilla, insoportable. Uno de esos días en que la temperatura no baja de los 35 grados ni a las 3 de la madrugada, en que el asfalto sigue caliente bajo los pies, aunque el sol lleve horas escondido, en que el aire no se mueve y cada bocado que respiras lleva la densidad de una ciudad que lleva meses almacenando calor. En esas noches en Sevilla la gente no puede dormir. Salen a la calle, se sientan en los portales, en los bancos de las plazas, en las sillas que sacan a los callejones estrechos, donde a veces corre algo de brisa desde el río. Están despiertos y quietos, en esa especie de vigilia involuntaria que impone el calor sevillano de agosto. Y eso significa que había testigos, muchos más testigos de los habituales. Cuando ocurrió lo que ocurrió aquella noche de agosto, no era una calle vacía. Había gente. No mucha, y no todos en el lugar exacto de los hechos, pero sí lo suficientemente cerca como para escuchar.
para ver parte de lo que ocurrió, para entender, aunque no tuvieran visión completa, que algo grave estaba pasando. Hubo voces, no gritos inmediatos, sino el tipo de voces que se elevan cuando algo empieza a ir muy mal, y todavía no se ha llegado al punto de no retorno, pero se está llegando. Voces que tenían esa textura de advertencia y de urgencia que hace que el resto de la gente que las escucha se paralice un momento antes de tomar la decisión de quedarse o de irse. La mayoría eligió irse. Es el instinto natural. El instinto de supervivencia que en barrios como Triana se ha afinado durante generaciones. No es cobardía, es sabiduría. La sabiduría de saber que meterse en algo así sin ser parte de ello solo puede traerte consecuencias que no has buscado y que nadie va a agradecerte. Pero algunos no pudieron irse a tiempo. Algunos estaban demasiado cerca, o demasiado sorprendidos para moverse, o en una posición que no les permitía apartarse sin ser vistos haciéndolo. Y esos que se quedaron, aunque fuera por accidente, aunque fuera sin querer, se convirtieron en testigos de algo que no querían haber visto y que no podían dejar de haber visto. Lo que ocurrió aquella noche de agosto no fue un acto de violencia planificada en todos sus detalles. Estas cosas raramente lo son. Hay un plan, sí, hay una intención, hay una decisión tomada de antemano. Pero en el momento de la ejecución hay variables, hay imprevistos, hay la textura brutal y caótica de la realidad que nunca se deja reducir completamente a los esquemas de ningún plan. Hubo más violencia de la que quizás se había calculado. Hubo consecuencias que se extendieron más allá de los objetivos originales. Hubo, cuando todo terminó, un silencio en aquella calle de Triana que era completamente diferente al silencio que la habían llenado antes. Era el silencio del después. El silencio que viene cuando algo que no puede deshacerse ya ha ocurrido, y la realidad tiene que reorganizarse en torno a ese hecho nuevo e irreversible. Los que estaban en la calle empezaron a moverse, despacio al principio, con la cautela de quien no sabe todavía qué es seguro hacer y qué no. Luego, más rápido, con el aumento de adrenalina que viene cuando el cerebro termina de procesar lo que ha visto y emite la señal de emergencia. En pocos minutos la calle estaba casi vacía, y en esa calle casi vacía quedaba algo que no debería estar ahí, algo que era la culminación de meses de tensión y de odio y de decisiones tomadas en la oscuridad, algo que representaba el punto más bajo al que había llegado ese conflicto que había empezado, quizás, con una discusión sobre dinero en un bar en el verano anterior. La policía llegó. Esta vez llegó con más rapidez que en otras ocasiones, porque esta vez el estado de emergencia era demasiado evidente para que incluso los más cautelosos pudieran ignorarlo completamente. Alguien llamó, quizás más de alguien, desde un teléfono público, desde el teléfono de un bar, con la voz baja y rápida de quien sabe que está haciendo algo que puede tenerle consecuencias, pero que no puede no hacerlo. Los agentes que llegaron aquella noche a aquella calle de Triana encontraron la escena. Y encontraron también el silencio del barrio alrededor, las ventanas cerradas a pesar del calor, los portales cerrados, las persianas bajadas. Un silencio que no era el silencio de la noche normal, sino el silencio específico y reconocible de un lugar que acaba de absorber algo terrible y que está procesándolo con las puertas cerradas. La investigación que se abrió aquella noche iba a ser la más compleja y la más difícil de todo lo que la policía había intentado en Triana en aquellos meses. Porque ahora había más de un caso, había una cadena,
Y la cadena, cuando empezaba a reconstruirse, llevaba meses hacia atrás. Llevaba al principio de ese año. Llevaba quizás más lejos todavía. En aquella noche de agosto, Triana alcanzó el punto más oscuro de un período que ya había sido muy oscuro, y el barrio, detrás de sus puertas cerradas, en el silencio del calor de agosto, sabía que algo había terminado, aunque todavía no sabía exactamente qué. El otoño llegó a Triana diferente, no en el clima. El clima de Sevilla es indiferente a los dramas humanos. Las temperaturas bajaron como bajan siempre, despacio y con resistencia. El Guadalquivir siguió moviéndose. Las fachadas blancas siguieron siendo blancas. Las calles estrechas siguieron siendo estrechas. Pero algo había cambiado en el barrio que no era visible desde fuera. Algo que solo podían percibir los que vivían ahí, los que conocían a Triana desde dentro y que podían comparar lo que el barrio era ahora con lo que había sido antes. No antes de los hechos de agosto, antes del verano de 1983, antes de que todo aquello empezara. El barrio había perdido algo. Es difícil nombrar exactamente qué. No es una cosa concreta. No es como perder un edificio o una plaza o un mercado. Es algo más intangible, una especie de inocencia colectiva, si se puede llamar así, aunque en un barrio como Triana, la palabra inocencia nunca ha tenido connotaciones de ingenuidad, sino de un estado de equilibrio que permite la vida normal. Ese equilibrio estaba roto. Las familias que habían estado directamente implicadas en el conflicto lo vivían de formas diferentes. Algunas habían perdido a alguien, y perder a alguien de esa manera, en ese contexto, es una carga particular. No es solo el duelo por la persona, es el duelo complicado por las circunstancias, la mezcla de dolor y de vergüenza, y de ira y de culpa, que no tiene un nombre claro y que no tiene un ritual social establecido que ayude a procesarla. Nadie en Triana va a llorar en público a un hombre que murió en una vendetta, porque llorarle en público sería hacer pública la historia, sería dar información, sería exponerse de una manera que en ese barrio, en ese momento, era simplemente imposible. Así que el duelo era privado, encerrado dentro de los pisos, dentro de las familias, sin salida natural hacia la comunidad que, en otras circunstancias, habría rodeado a los dolientes con el calor y la presencia que tienen los barrios del sur cuando alguien sufre. En Triana, en el otoño de 1984, había duelos invisibles en muchos pisos. Y había también algo peor que el duelo. Había miedo al futuro. La sensación de que esto no había terminado, de que podría volver a ocurrir, de que las raíces de todo lo que había pasado no habían sido arrancadas del todo, y que quizás nunca lo serían del todo. Esa sensación era una forma de trauma que se instalaba en las familias y que tardaba años, décadas, en disolverse. Si es que alguna vez se disolvía completamente. Para los vecinos que no habían tenido implicación directa, las consecuencias fueron de otro tipo. El barrio había cambiado su relación con sí mismo. Triana siempre había tenido un orgullo particular, un orgullo que era genuino y que tenía bases reales. Un orgullo de barrio con historia, con identidad, con una forma de ser específica y reconocible que sus habitantes llevaban con dignidad. Ese orgullo no había desaparecido. Pero ahora llevaba una carga nueva, la carga de saber que durante aquellos meses el barrio había sido el escenario de algo que no era compatible con la imagen que Triana tenía de sí mismo. La vergüenza colectiva es un sentimiento poderoso y difícil de manejar.
No era de todos. No todos los vecinos de Triana lo sentían igual. Había quien ponía distancia, quien decía que eso no era Triana, que era cosa de unos pocos, que el barrio en sí era otra cosa. Y tenían razón en cierta medida. El conflicto había sido protagonizado por personas específicas, en circunstancias específicas, y no era justo convertirlo en la definición de un barrio entero. Pero los barrios no son solo las personas que hacen los titulares. Son también todos los que vivieron aquello en silencio, todos los que aprendieron a cerrar las persianas a ciertas horas, todos los que enseñaron a sus hijos por dónde no pasar, todos los que se volvieron un poco más desconfiados, un poco más guardados, un poco menos capaces de esa apertura y ese calor que en teoría definen al barrio de Triana. Ese daño era real y era colectivo. La presencia policial en el barrio se mantuvo durante meses. Las investigaciones continuaron con la lentitud característica del sistema judicial español de la época. Hubo detenciones, hubo procesos, hubo personas que tuvieron que sentarse delante de un juez y responder preguntas que en circunstancias normales nunca habrían tenido que responder. Algunos hablaron, no muchos y no todo, pero algo. La pared de silencio que había resistido perfectamente durante los meses del conflicto empezó a mostrar algunas grietas cuando el peligro inmediato había pasado y cuando ciertas personas, cargadas con el peso de lo que sabían, llegaron a la conclusión de que el silencio ya no les servía de protección, sino que era simplemente un peso más que cargar. Los periódicos sevillanos de esa época recogieron algunos de los hechos de forma fragmentada y a veces inexacta. El periodismo de crónica negra de los años 80 en España tenía sus propias dinámicas, sus propias limitaciones, y el acceso a los detalles de lo que había ocurrido en Triana era difícil por las mismas razones que lo era para la policía. Pero algo de la historia llegó al espacio público, y con ello otra consecuencia que no es la menos importante: la estigmatización. Triana, que ya era un barrio con una imagen ambivalente en la Sevilla de la época, con esa mezcla de fascinación y distancia que las ciudades a veces tienen hacia sus propios barrios históricos y populares, se convirtió durante un tiempo en el barrio del que se hablaba en términos de peligro y de violencia, y de un conflicto que sonaba, en boca de quienes no lo conocían desde dentro, más oscuro y más primitivo de lo que realmente había sido. Lo que realmente había sido era trágico y humano y completamente comprensible, en el sentido de que tenía causas reales y lógicas reales, aunque la lógica fuera terrible. No era primitivo, era el producto de condiciones concretas: pobreza, marginación, ausencia del Estado como mediador efectivo, códigos culturales arraigados en décadas de autosuficiencia forzada. Pero eso no es lo que la gente de fuera del barrio escuchaba. Lo que escuchaban era la historia simplificada, la historia de la violencia y el silencio y el miedo. Y esa historia, repetida y amplificada, contribuyó a una imagen de Triana que los propios trianeros vivían con una mezcla de indignación y de impotencia, porque no podían contradecirla completamente, porque algo de lo que se decía era cierto, y eso era, quizás, lo más doloroso de todo. Hay cosas que no se recuperan del todo. Hay heridas que cicatrizan pero dejan marca, que cambian la forma de algo de manera tan fundamental que aunque el tiempo pase y las personas involucradas envejezcan y mueran, y sus hijos crezcan y tengan sus propios hijos, algo de aquello permanece. En Triana, eso que permanece
es difícil de ver si no lo conoces. El barrio siguió adelante. Triana siempre sigue adelante. Es parte de su naturaleza, esa resiliencia que tienen los barrios con historia, la capacidad de absorber el golpe y levantarse y seguir siendo lo que son esencialmente, aunque hayan cambiado en algo importante. Los niños que en 1983 y 1984 jugaban en los callejones y a los que sus madres llamaban antes de lo habitual y les decían por dónde no pasar, crecieron. Muchos se quedaron en el barrio. Muchos tienen hoy sus propios hijos o nietos en esas mismas calles. Y en su memoria, en esa zona de la memoria donde se guardan las cosas que se saben sin haber sido explicadas completamente, está aquella época, no como un trauma activo, no como algo que les persigue de forma constante, pero como un sedimento, como esa capa de historia que todo barrio con historia lleva consigo y que a veces en ciertas conversaciones, en ciertos contextos, emerge a la superficie como el recuerdo de algo que te formó, aunque no lo eligieras. Las personas directamente involucradas vivieron el resto de sus vidas marcadas por aquellos meses de formas muy diferentes. Algunos salieron del barrio, se fueron a vivir a otras ciudades, a otros barrios, a lugares donde nadie los conocía y donde podían intentar construir una vida sin el peso de lo que había ocurrido. Algunos lo consiguieron, algunos no, otros se quedaron, porque Triana era su barrio y no tenían otra vida que la que habían construido ahí. Y vivir en el mismo barrio donde habían ocurrido aquellas cosas, con la posibilidad constante de cruzarse en la misma calle con personas que también cargaban con esa historia, requería una especie de compartimentación emocional que algunos manejaban mejor que otros. Las mujeres que perdieron a sus hombres, ya fuera por la violencia directa o por las consecuencias judiciales de lo que habían hecho, criaron a sus hijos con esa ausencia, con el peso particular de tener que explicar o decidir no explicar, o encontrar algún punto medio entre la verdad y el silencio que protegiera a sus hijos sin mentirles completamente. Esas conversaciones o esas no conversaciones dejaron su propia marca en una generación. La policía cerró los casos que pudo cerrar con las pruebas que tenía. Los que no pudo cerrar quedaron en el limbo de los expedientes inconclusos, con la acumulación de años encima, hasta que la prescripción los convirtió en algo que técnicamente ya no existía como caso activo, pero que seguía existiendo como historia. El barrio, mientras tanto, cambió de otras formas. La Sevilla de los años 90 era diferente a la de los 80. La Expo del 92 transformó la ciudad de una manera fundamental. El dinero llegó. Las infraestructuras mejoraron. El turismo creció. Y con todo eso, Triana también cambió. Se rehabilitaron fachadas. Se abrieron restaurantes para turistas. Las calles se limpiaron. La imagen del barrio mejoró desde fuera. Pero los vecinos que habían vivido aquellos años 80 sabían que debajo de la pintura nueva seguían las mismas paredes. Que la historia no desaparece porque pongas encima algo más brillante. Y en las noches de verano, cuando el calor vuelve a Sevilla y las calles de Triana se llenan del ruido de los bares y de los turistas y de los jóvenes que no saben nada de lo que aquí se vivió hace 40 años, a veces alguno de los viejos del barrio se sienta en el portal y mira la calle con ojos que están viendo dos cosas al mismo tiempo. Lo que está ahí y lo que estuvo, lo que ocurrió en Triana en 1983 y 1984,
no está completamente documentado. Esa es la naturaleza de este tipo de conflictos, en este tipo de barrios, en esta época de la historia de España. Ocurrieron en un espacio donde el Estado tenía una presencia débil, donde la información no fluyó hacia las instituciones de la manera que los registros históricos necesitarían para contar la historia completa, y donde el tiempo y el silencio han hecho su trabajo durante décadas. Lo que existe son fragmentos, informes policiales incompletos, registros judiciales con lagunas enormes, artículos de prensa que capturaron partes de la historia con la imprecisión inevitable de quien trabaja con información incompleta bajo la presión del tiempo, y sobre todo la memoria oral de las personas que lo vivieron. Esa memoria fragmentada, subjetiva y emocionalmente cargada, que es el archivo más rico y más difícil de cualquier historia que ocurrió debajo del nivel oficial. Varios periodistas andaluces que trabajaron en Crónica Negra durante los años 80 y 90 dejaron notas y materiales sobre lo que ocurrió en Triana en aquella época. Materiales que en su momento no llegaron a publicarse en su totalidad, por razones que tienen que ver tanto con la sensibilidad del tema como con el contexto mediático de la España de entonces. Algunos investigadores que años después intentaron reconstruir la historia del conflicto encontraron que la principal dificultad no era la falta de documentación, sino la falta de personas dispuestas a hablar. Décadas después de los hechos, la reticencia persistía, no tanto por miedo, ya no, sino por algo más complejo, por el peso de años de silencio que se había convertido en una forma de respeto hacia los muertos y hacia los que habían sobrevivido, por la sensación de que remover aquello no servía para nada, que lo único que conseguía era reabrir heridas que habían tardado mucho en cerrar, y también, quizás, por algo más difícil de nombrar, por la conciencia de que la historia de lo que ocurrió en Triana en aquellos meses no tiene héroes claros, no tiene inocentes completos, tiene personas que tomaron decisiones en circunstancias que nunca deberían haber existido, usando los instrumentos que tenían disponibles en el mundo que habitaban, produciendo consecuencias que eran inevitables dado todo lo demás. La historia de la vendetta de Triana es, en ese sentido, una historia trágica en el sentido clásico del término, no porque sea inexplicable, sino precisamente porque es perfectamente explicable, porque tiene una lógica que se puede seguir desde el principio hasta el final, porque en cada paso del camino las decisiones que se tomaron tenían una razón detrás, aunque esa razón fuera terrible. Y eso la hace más triste, no menos. Las tragedias que se podrían haber evitado son más dolorosas que las que no había forma de evitar. Triana podría haber tenido una historia diferente en 1983 y 1984, si el Estado hubiera estado más presente, si la pobreza hubiera sido menos aguda, si la heroína no hubiera hecho lo que hizo en aquellos barrios, si las instituciones de mediación hubieran existido y hubieran tenido credibilidad, si las opciones disponibles para los hombres que protagonizaron aquella historia hubieran sido otras. Pero el Estado no estaba. La pobreza era aguda. La heroína hizo lo que hizo. Las instituciones de mediación no existían o no tenían credibilidad. Y las opciones eran las que eran. Y así ocurrió lo que ocurrió. Hay en Triana todavía hoy personas que llevan esa historia dentro. No la cuentan. No la cuentan a sus nietos que juegan en las mismas calles. No la cuentan a los turistas que llegan a ver el barrio de los azulejos y el flamenco
y el Guadalquivir. No la cuentan a los periodistas o a los investigadores que a veces pasan por allí buscando rastros del pasado, pero la llevan en esa forma particular que tienen ciertos recuerdos de instalarse en el cuerpo y no salir del todo, en la manera en que a veces, sin que haya ningún motivo externo visible, el estómago se tensa y la respiración cambia, y hay un segundo, solo un segundo, en que el tiempo colapsa y estás de nuevo en aquellos meses de 1983, de 1984, en aquellas calles de calor y de miedo y de silencio, en la manera en que algunos de los viejos del barrio nunca pasan por ciertas calles, no con motivo aparente, no con ninguna explicación que dieran si alguien les preguntara. Simplemente hay calles por las que no pasan, hay rincones que evitan, hay lugares cuya asociación con algo que ocurrió hace 40 años sigue siendo suficientemente fuerte como para cambiar el camino habitual sin que haya siquiera una decisión consciente. La memoria del cuerpo. La memoria que es más fuerte y más duradera que cualquier memoria intelectual, porque está inscrita no en el pensamiento, sino en el sistema nervioso, en los reflejos, en esa capa de la experiencia humana que está por debajo de las palabras. Triana ha tenido muchas historias, ha tenido siglos de historia, ha tenido sus propios héroes y sus propios villanos, y sus propias tragedias y sus propios momentos de gloria. Ha producido flamenco y toreros y cerámica y marineros que se fueron al otro lado del mundo, llevando en la memoria el olor del río y la imagen de las fachadas blancas. Ha sufrido inundaciones y guerras y dictaduras, y ha sobrevivido a todo ello con esa terquedad particular que tienen los lugares que tienen raíces. Lo que ocurrió entre 1983 y 1984 es solo un capítulo de esa historia larga, un capítulo oscuro, un capítulo que el barrio preferiría no haber tenido, pero un capítulo real, formado de personas reales y de decisiones reales y de consecuencias reales que afectaron a personas reales cuyas vidas fueron cambiadas para siempre. Y ese capítulo merece ser recordado, no para glorificar nada de lo que ocurrió, no para convertir la violencia en espectáculo, sino porque recordar las historias oscuras de los lugares que habitamos es la única forma honesta de entender esos lugares, de entender que la belleza y la oscuridad conviven en todos los sitios donde conviven seres humanos, que no hay barrios idílicos y barrios malditos, hay barrios con historia, y toda historia tiene sus sombras. Las calles de Triana son hoy lo que son, llenas de vida, de turistas, de gente joven que lleva la historia del barrio en el nombre, y en los azulejos, y en las canciones, y en los apellidos, aunque muchos de ellos no conozcan en detalle la historia particular de esos años 80 que moldeó a una generación de trianeros. Pero debajo de esa vida cotidiana, debajo del ruido y de los colores y del olor a frituras y a río, que sigue siendo el olor de Triana, está la historia. Toda la historia, incluyendo los meses en que el barrio aprendió lo que le puede costar a una comunidad cuando el odio se instala y cuando el ciclo de la violencia empieza a girar y nadie tiene la posibilidad ni la fuerza de pararlo. La Sevilla de hoy no se parece a la Sevilla de 1984. La ciudad ha cambiado de una manera que los que vivían en ella entonces habrían encontrado difícil de imaginar. Las infraestructuras, los servicios, los espacios públicos, el nivel de vida general. La ciudad que fue sede de la Exposición Universal de 1992. La ciudad que es hoy uno de los destinos turísticos más visitados de Europa.
la ciudad que tiene universidades pujantes y una economía de servicios que antes no existía. Triana también ha cambiado. Las fachadas se han rehabilitado, los negocios han cambiado, los mercados se han renovado. El barrio, que antes era exclusivamente un barrio de trabajadores andaluces, es ahora también un barrio con turistas y con bares de diseño y con apartamentos de alquiler vacacional en los pisos donde antes vivían familias numerosas. Y sin embargo, cuando caen las noches de verano y el calor vuelve a ser ese calor particular de Sevilla que hace que la ciudad no duerme bien, y las calles de Triana se llenan de ese ruido mezclado de ahora y de siempre, hay momentos en que el barrio parece respirar de una forma diferente, como si debajo de todo lo que ha llegado después siguiera habiendo algo que no se ha ido del todo, como si las paredes de esas calles estrechas guardaran, en esa forma que tienen las paredes de guardar las cosas sin poder contarlas, el eco de noches que no habrían tenido que ocurrir. La violencia que se desató en Triana entre 1983 y 1984 no fue un accidente. Fue la consecuencia de condiciones reales, de pobreza real, de abandono real, de la ausencia de alternativas reales para personas que habitaban un mundo donde las únicas reglas que funcionaban eran las reglas no escritas del barrio, y donde esas reglas, cuando se ponían en movimiento en cierta dirección, no tenían freno, y fue también la consecuencia de algo más difícil de nombrar, de esa capacidad que tienen los seres humanos de construir lógicas que parecen perfectamente coherentes desde dentro y que producen desde fuera resultados que ninguno de los involucrados, si hubiera podido verlos de forma anticipada, habría querido. La tragedia no es que fueran monstruos, la tragedia es que no lo eran. Eran personas de un barrio, con familias, con lealtades, con orgullo, con la historia de sus padres y de sus abuelos en los hombros, con un código que habían aprendido desde niños y que les decía cómo comportarse en cada situación, incluidas las situaciones límite. Y en esas situaciones límite siguieron el código, y el código los destruyó a ellos, destruyó a sus familias, dejó una herida en el barrio que tardó años en cicatrizar y que dejó la cicatriz que dejan todas las heridas profundas, visible para quien sabe dónde mirar, siempre presente, aunque no siempre visible. Ese es el precio del silencio, no el silencio del secreto que se guarda, sino el silencio más profundo y más costoso. El silencio del código que dice que los problemas del barrio se resuelven en el barrio, que las deudas se cobran con la misma moneda con que se contrajeron, que el respeto se defiende de la única forma que el mundo reconoce. Ese silencio tiene un precio, y Triana lo pagó, en vidas, en duelos que no se podían llorar en público, en noches de miedo que no se olvidaron del todo, en una generación de niños que aprendieron demasiado pronto que su barrio podía ser peligroso, en algo que no tiene nombre exacto, pero que los viejos del barrio reconocen cuando lo ven. Una sombra que a veces, en las tardes de verano, cuando el calor es el mismo calor de siempre, cae sobre ciertos rincones de Triana y hace que el barrio, por un momento, parezca estar recordando algo que ocurrió, algo que no debería haber ocurrido, algo que no se ha olvidado del todo. Y quizás no deba olvidarse del todo, porque las historias que se olvidan tienden a repetirse, y Triana ya pagó suficiente. En un barrio, el silencio nunca es neutralidad. El silencio es siempre la forma en que el dolor aprende a vivir
con lo que no puede cambiar.